la plataforma jurídica. La plataforma jurídica, pues son todas aquellas leyes que norman el Estado de Derecho. Eso le llamo Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque los tres organismos del Estado, organismo ejecutivo, legislativo y judicial, van a funcionar con una plataforma jurídica propia, ¿sí? Y tenemos uno de los organismos del Estado, que es el organismo judicial, que está creado para administrar justicia, ¿sí? Y esa administración de justicia es una administración de justicia general. Entonces, cuando yo encuentro y digo, bueno, vamos a aplicar el derecho, entonces el Estado, ¿a través de qué entidad específica lo aplica? Pues lo puede aplicar a través, obviamente, todos los organismos son importantes para el Estado de Derecho. Cuando decimos Estado de Derecho es que vivimos en armonía y que las leyes funcionan de forma correcta y hay una correcta aplicación. Es decir, por ejemplo, el organismo ejecutivo va a aplicar las leyes de carácter administrativo. ¿Cuál va a aplicar? Pues va a aplicar leyes como, por ejemplo, la ley del organismo ejecutivo, va a aplicar leyes como, por ejemplo, el Código de Salud en temas administrativos, va a aplicar la ley de minería en temas de minería, la ley nacional de educación en temas de educación, va a aplicar, por ejemplo, la ley general del ejército en temas del ejército, va a aplicar temas como, por ejemplo, la ley de lo contencioso administrativo, lo que son dictámenes, son recursos de revocatoria, reposición. Vamos a aplicar el Código de Trabajo en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces también aplica leyes. El organismo legislativo, pues también va a tener su ley del organismo legislativo que la rige, pero es el ente encargado de crear y hacer leyes, ¿sí? Y aquí quiero puntualizar en algo. ¿Cuándo le exigimos al Congreso crear una ley? Pregunta general. ¿Cuándo dice, bueno, la población pues necesita una ley? ¿De dónde surge esa necesidad? A ver, alguien que pueda participar. Aquí no tengan miedo a participar. Si yo les digo eso no es así, les digo, miren, es así, ¿verdad? No les voy a gritar ni nada, pero quiero oír sus opiniones. Porque con esto creamos un criterio amplio, ¿me entienden? El abogado tiene que hacer su criterio. Tenemos que ser abogados de criterio amplio, no abogados de escritorio, ¿verdad? Erickson, sea adelante. Gracias, licenciado. Considero que a raíz de los problemas sociales y de la conflictividad que se vive en el país, se genera la necesidad de que los diputados puedan tomar conciencia, y siempre hay uno que otro diputado atento a las necesidades de la población, pues que presenta, ¿verdad? A raíz de esto se han generado, pues como hemos visto en clases anteriores, puntos resolutivos. Por ejemplo, recuerdo el año pasado, a inicios del periodo, creo que salió un punto resolutivo en contra de los famosos colombianos, de la usura. Entonces, por ejemplo, eso no es una ley como tal, pero Ajá. es algo que insta a los órganos encargados de impartir justicia de que puedan tomar nota al respecto. Pero, por ejemplo, el tema de las pandillas de esta nueva ley, tomó fuerza, eso fue lo que pude percibir, tomó fuerza a raíz de la declaratoria de Estados Unidos de pandillas o maras a terroristas al barrio 18. Entonces, a raíz de ahí, muchos diputados, para tratar de deslindarse del barrio 18, promovieron ahí sí que esa fuera la nueva ley, ¿verdad? Y que ahora sea parte de nuestro organigrama jurídico, Ordenamiento jurídico. ordenamiento jurídico. Ok. El siguiente compañero, por favor, que levantó la mano. Gracias. Además de los mecanismos que había hablado el compañero, pues se entiende que el Congreso son los que proponen leyes, pero también el pueblo, si junta 5,000 firmas, puede hacer una iniciativa de ley, la Universidad de San Carlos, el Poder Ejecutivo, pero no solo el presidente, sino todo el Consejo de Ministros y la Corte Suprema de Justicia y en algunas
veces dicen el Tribunal Supremo, pero electoral, pero otras veces no lo mencionan. Ok. Muy bien, gracias, Hugo. Sí, usted está hablando de quienes tienen la potestad constitucional de proponer y crear leyes, ¿verdad? Está muy bien, ¿verdad? Lo que no se cumple es lo de la población, nunca juntamos esas firmas y nunca estamos, pues, en este tema. Y pues saco de ustedes dos conceptos básicos. Erickson dice, bueno, hay una fenomenología social, que hay una necesidad de crear leyes y que hay leyes que se hacen porque son de interés de la población y otras se hacen como esta por presión política, en este caso exterior, ¿verdad? Que nos están obligando a esto. Y eso vamos a ver por qué necesitamos una Convención Americana de Derechos Humanos, porque esto se llama control de convencionalidad. Es decir, que todos los órganos de carácter internacional van a tener temas en común, ¿verdad? ¿Ya? Y que eso va a hacer de que los estados tomen parte íntegra dentro de sus legislaciones nacionales para luchar contra fenómenos criminológicos y criminológicos que se van dando dentro de los países. Es decir, ustedes miremos así en forma general 5 temas. ¿Va? Tenemos eh, la violencia contra la mujer y otras formas de violencia contra la misma, ¿verdad? Que es un tema de un fenómeno social, pues esa acción se radica a través de la Convención de Belém de Pará y aquí pues a la ley, famosa leyes de femicidio, ¿verdad? Temas como terrorismo, que ustedes ya acotaron que Estados Unidos decretó terroristas a las pandillas, ¿verdad? Barrio 18, Mara Salvatrucha, tenemos por ejemplo la delincuencia transnacional como el Tren de Aragua, que es de Venezuela. El tema de terrorismo se incluyó acá, pero tema pandillas es una subrama del tema de terrorismo, porque también tenemos el terrorismo político o extremista islámico, que es uno de los problemas, ¿verdad? Tenemos el tema de la trata de personas, o el tráfico de seres humanos, que es un tema también transnacional, un tema de crimen organizado, que abarca muchos temas, o sea, tiene muchos subtemas, pero ahí podemos encontrar lo que es el tráfico de drogas, ¿verdad? Tráfico de drogas o narcotráfico internacional y todos los carteles que ustedes ya saben, desde la Drangheta que se maneja en Italia, la mafia albanesa, la mafia rusa, los yakuza en Japón, la mafia nigeriana en África, este Corazón Bermelo que es una mafia de narcotráfico en Brasil. Tenemos el crimen organizado que se origina en Bogotá y Medellín, ¿verdad? En las ciudades de Bogotá, pues los carteles que surgen de allá. Y pues acá en México ustedes saben que no somos ajenos a que tenemos el cartel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo, los Zetas que ya se unieron con otros subgrupos de crimen organizado. Y aquí en Guatemala, pues tenemos el cartel de los Huistas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son fenómenos criminales y otro fenómeno transnacional podemos mencionar lo que es el tráfico de armas, ¿verdad? Que son fenómenos criminológicos internacionales. ¿A qué va a esto y vamos a sentar? Es que el derecho penal surge como una necesidad social y vamos a un concepto más básico aún. A ver, pregunta para la clase. ¿Desde cuándo existe el delito? Y esa pregunta siempre la hago. Yo creo que desde que Caín mató a Abel, en la primera, porque cometió un homicidio. Y esa es la respuesta clásica que me dan siempre y está correcto, es la respuesta desde el ámbito de vista teológico, ¿verdad? Desde que Caín mató a Abel. Y sí, es válido, ¿no? Entonces surge el delito, ¿verdad? Y Está documentado. sí, yo inclusive les hago la broma, no, esa no es el primero, le digo. El primero es desde que, ¿cómo se llama? Desde que a Adán, Eva, le mintió a Adán y lo hizo caer en pecado, le digo, ese es el primer pecado original, le digo, y el pecado es delito, les digo yo, bromeo con eso. Eva fue la que nos cometió el primer perjurio, la primera mentira, ¿verdad? Así se llama en derecho penal, el perjurio es la mentira, ¿verdad? Entonces, pero sí es válido, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa con esto? Ahorita voy. Yo, mm, Que el delito es un fenómeno Fenómeno de de sociedad. Eso sociedad, eso apunte. apunte. El El delito es delito es un un fenómeno fenómeno inherente inherente. a la vida social de los estados. ¿Ya? El delito es un fenómeno inherente a la vida social de los estados. ¿Por qué? Porque el delito surge con el propio ser humano, que ve la necesidad de castigar, la vamos a llamar con el concepto antiguo que era castigo, ¿verdad? Que no era pena, ¿verdad? Que castiga a otro ser humano cuando éste ha cometido o ha violado los derechos de otro, ¿sí? Repito, el delito es un fenómeno inherente a la sociedad y a la humanidad y que se desarrolla ante la necesidad de castigo de la comisión de un delito de un humano en contra de otro ser humano. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué hablamos de ser humano? Porque les hago la analogía del chucho, ¿verdad? Y discúlpenme, que a veces les voy a hablar coloquial, a veces vamos a subir nivel y a veces coloquial. ¿Saben cuál es la analogía del chucho? No, ¿verdad? Va. Viene, va la pobre Suset caminando. ¿Dónde me dijo usted que era Suset de Chimal, ¿verdad? De Santa Lucía. De Santa Lucía, perdón, va. De Santa Lucía Cox. Dije, voy a comer un mi ceviche allá por el rancho, dijo usted, el cevichería del rancho. O era a visitar ahí el centro comercial de Miguelito, Santa Lu, y usted va a pie. Y viene y le sale un chucho de una casa. Lo vamos a hablar así con palabras coloquiales. Y viene y le muerde el chucho. Y sale el dueño y que no tenía amarrado al perro, ¿verdad? Y sale y lo agarra y se lo quita de encima. Quien le dio la mordida es el chucho. La lastimó y le hizo una gran herida que va a necesitar usted las antirrábicas, porque si no le da rabia y se puede morir. Entonces la pregunta acá es, ¿podemos castigar al chucho por la mordida? ¿Sí o no sucede? ¿O qué hacemos ahí? Pues a mi criterio pienso que no, porque no tiene la culpa el perro, ¿va? Porque como está suelto. No sé, mi Ajá. opinión. El animal es otro, dice usted. Va, entonces podemos penalizar al perro. no se puede, Dueño. No se puede. ¿Pero por qué no se puede? Dígame usted, por qué no se puede? que no es una conducta humana. De hecho, ¿Qué no es una ¿Sí? de Adelante. hecho, de la conducta humana fue el dueño, el responsable que hizo que saliera el perro, ¿verdad? Vaya. A eso quiero que lleguemos, ese nivel de lógica jurídica, porque el derecho penal es de lógica. Pueden haber 100 asesinatos, pero los 100 asesinatos van a ser distintos. Va a ser distinto el modo, tiempo y lugar, que son las tres elementos de la teoría del delito. Modo, tiempo y lugar. ¿De qué forma fue, en qué tiempo y en qué lugar? ¿Verdad? Entonces, principios del delito, modo, tiempo y lugar, que son tres elementos fundamentales. Entonces, la racionalidad jurídica nos lleva a indicar que un animal, al no ser un ser vivo, imputable, no se le puede crear una responsabilidad penal por un hecho que si hubiera sido cometido por un humano, sí pudiera ser delito. ¿Va? Imagínense que a su set se le aparece un mismo agresor sexual y la quiere besar y como no la puede besar bien y la agarra a mordidas, ¿verdad? Esa conducta, si es una conducta típica, jurídica y culpable, si es una conducta que podemos culpar, ¿sí o no? Es así, por eso es que el caso de Abel contra Caín, ahí todavía no era imputable, ¿verdad? No, no estaba establecida la pena, digo yo. Ajá. Entonces, ¿Sí? ¿verdad? Entonces ahí no, no podía ser culpable, porque no estaba escrita o que ese era un delito. Un ejemplo extremo. Ok, entonces ahí vamos nosotros a decir, bueno, pues que de hecho es así, ¿verdad? Las conductas humanas son las que se penan
Y sí tienes razón, que ahí no había, digamos, si nos vamos a la época antigua, la Biblia se tiene conocimiento que pues, se realizó aproximadamente los primeros libros de Génesis, 5000 años antes de Cristo, y pues todavía el derecho no está codificado, mucho menos el derecho penal, que el derecho penal surge con la especialización pues ya de la etapa de la Inquisición, de la Edad Media, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ir a ver después, Revolución Francesa, época contemporánea y época moderna, ¿verdad? Entonces, pero el derecho no era codificado, pero como repito, toda conducta humana, sí, que se considere relevante dentro de un Estado se va a considerar como delito. Y la consecuencia del delito es una sanción penal. Lo técnico es sanción penal, no es pena. Pena se dice, pues se le aplica la pena de tanto, pero esta pena, esta etimología, tiene una etimología de origen divino, ¿sí? Y eso lo vamos a ver después. ¿Por qué el término pena? ¿Verdad? ¿Ya? Pero lo que es, digamos, en Guatemala se aplican tres tipos de pena y lo apuntan de una vez, que también lo vamos a ver adelante, pero necesito que lo apunten, que es la pena de prisión o sanción de privación de libertad, o sea, la pena de prisión, la pena de multa como pena principal, ¿no? La pena de multa, repito, la pena de prisión, que es una sanción de privación de libertad, que eso es lo técnicamente, pues si nos hablamos a la técnica, es como técnicamente se dice, ¿verdad? Tenemos la pena de multa y tenemos la pena de muerte. Que este es un derecho vigente, es un derecho vigente, el artículo 18 y 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala está vigente, más no es una ley positiva, ¿verdad? Está vigente, más no positiva. Cuando quiere decir la positividad, ¿qué quiere decir? Que no se aplica en sustancia en el derecho. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la pena y vamos a la necesidad. Entonces, definimos que el delito o el fenómeno criminal surge desde la misma existencia del hombre. El delito es inherente a las sociedades. Otro principio básico, no hay sociedad sin delito, aunque sean delitos menores, pero no sean sin delito. ¿Sí? Y todas las sociedades, de conformidad a sus necesidades, crean sus propias normas penales. Todas las sociedades, de conformidad a las necesidades, crean sus propias normas penales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un delito aquí en Guatemala donde se cortan cabezas por mareros a un delito en Suecia donde solo está la estafa o por ahí un hurto o una calumnia o un perjurio, ¿verdad? Entonces, de conformidad a que se dé el fenómeno criminal, las sociedades van a crear de conformidad a las necesidades sus propios códigos, leyes y normas, ¿sí? Otro elemento importante, el delito no se extingue y no se termina. El delito no se extingue y no se termina, ¿ya? Es otro principio básico, es otro principio general, ¿verdad? Por ejemplo, Nubia, por favor, prenda su micrófono. Le digo, mire, Nubia, vamos a hacer una ley, la vamos a presentar en el Congreso, el diputado Eric la está presentando en el Pleno del Congreso, una nueva iniciativa de ley. ¿Cómo se llama esa iniciativa de ley? La iniciativa de ley es la iniciativa 3015 que prohíbe que en Guatemala, a partir del día domingo 25 de enero de 2026, quedan prohibidos los homicidios y asesinatos, que son delitos distintos. Entonces, el diputado Eric presenta la iniciativa de ley y en donde se prohíbe a partir del 25 de enero de 2026 los homicidios y asesinatos. ¿Será que con una ley voy a evitar el delito? No, claro que no. No. ¿Por qué? Pues yo siento que aunque tengamos leyes en Guatemala, siempre hay gente que las incumple como tal. Y colocar una ley, siento que no va a servir de mucho porque igual van a seguir cometiendo delitos. Ah.
Muy bien, ¿por qué? Porque el delito, como les digo, es permanente en el tiempo. El delito es permanente en el tiempo. Y no hablamos inclusive de delitos dolosos, pueden ser un delito culposo. Viene Kevin David, se va él y agarra su carro, su moto, y viene y se le atraviesa un cristiano y la atropella. ¿Será que tuvo la intención Kevin David de cometer el delito? No. ¿Cómo le llamamos a esos delitos? Cuando Homicidio no, culposo. ¿cómo, perdón, Rudy? Homicidios culposos, Lee. Delitos culposos, ¿verdad? Cuando no tengo la intencionalidad y no tengo yo el ánimo de cándila, edendi, el dolus del delito, o la intencionalidad, como se dice en la doctrina, si no tengo yo esa intencionalidad, los delitos van a ser culposos. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, va avanzando la sociedad, estos delitos se van a ir dando, ¿verdad? Entonces, el delito es inherente al desarrollo de las sociedades, ¿verdad? Se puede ir disminuyendo, sí, pero al menos, por ejemplo, los delitos culposos no los vamos a nunca determinar. Inclusive, por ejemplo, el delito, por ejemplo, de lesiones culposas que en determinadas sociedades se puede dar por el mal control del perro, lo que les ponía yo, la teoría del chucho, ¿verdad? Que tendría la culpa ahí es el humano que dejó que un perro pitbull, ¿verdad? Estuviera suelto y que pudiera atacar a una persona. Entonces, tenemos los tres elementos de la culpa. Aquí estoy adelantando un poco del curso. Tenemos los elementos de la culpa, que es la negligencia, la imprudencia y la impericia, ¿verdad? El actuar negligente, el imprudente y la impericia. Entonces, son tres elementos de la culpa, ¿ya? Se pueden dar combinados o se puede dar solo uno de ellos, ¿ya? El actuar negligente, la impericia o la imprudencia. Actuar imprudente es no tener el deber de cuidado para evitar un daño posible, esa es la imprudencia. La negligencia es que yo sabiendo, yo conociendo que lo que estoy haciendo no está bajo las reglas normales, sin embargo yo realizo el hecho y el acto, o sea, realizo el acto, perdón, lo que provoca un hecho punible, ¿no? Que es mi actuar, es el primero, y mi actuar produce un hecho que transforma el, eh, el tiempo normal o transforma la periodicidad normal de la sociedad, es decir, yo transformo a la sociedad por el acto que ejecuto y provoco un hecho dañino, ¿no? Ejemplo, sabiendo yo que no tengo eh, la capacidad eh, conductual porque me tomé una medicina, porque tomé bebidas alcohólicas o estoy drogado, sabiendo y conociendo que eso produce un hecho, me subo a un vehículo, una camioneta donde transporto a 50 personas y me voy a extraer y mato a un montón de personas. Ese puede ser un actuar negligente. La impericia, vengo yo, agarro un tráiler y yo no tengo las capacidades necesarias para poder operar o maniobrar ese tráiler. Sin embargo, lo agarro y lo conduzco. Pero como no sé manejar tráiler, tengo impericia, que es la carencia de facultades para realizar una actividad. Voy a chocar a una casa y mato a 3 personas. Esa es una impericia. El estudiante de medicina que se mete a una sala quirúrgica o de operaciones a tratar de hacer una intervención quirúrgica o participar, no teniendo la pericia, o sea, los conocimientos y capacidades para llevar a un acto determinado. Eso es la doctrina, los médicos que están aquí, que es Erickson, creo que es, ¿verdad? Y la compañera de Elix es Lourdes, ¿no? ¿Sí? Ah. Entonces, esa es la famosa mala práctica que se le dice, ¿va? La mala práctica médica. No sé, Yo no soy médico, Lee, que es el compañero Hugo. Hugo es, perdón, Hugo. Entonces, no sé si usted, Hugo o Lourdes, han visto malas prácticas médicas por desconocimiento o impericia. Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Sí, sí se hemos visto, sí se han documentado. eh, no tenemos en la ley todavía tipificado eh,
La mala práctica médica. la mala práctica médica como tal, entonces entramos como delitos dolosos, ¿verdad? Y sí, sí, Culposos, culposos. culposos, Sí, culposos. digamos, ahí puede entrar lesiones culposas o homicidio culposo, ¿verdad? Por ejemplo, una enfermera pues dejó una lámpara para que el bebecito recién nacido se calentara, que es una práctica común. Ya no Sí. teníamos más bacinetes para ponerlos adecuadamente a los niños, nacieron muchos esa noche y la lámpara se sobrecalentó y le provocó quemaduras al nene, ¿verdad? Entonces, sí, hay, Sí, delitos, hay malas prácticas. fíjate que eso se dio en el hospital de Cobán, en el de, me recuerdo yo, en el de ¿cómo se llama? San Bartolo, creo que se llama, el municipio de Alta Verapaz, también otro. Fueron como 3 casos estando yo en el Ministerio de Salud. Yo he trabajado mucho en temas de salud como profesional del derecho. Me ha tocado, ¿verdad?, conocer médicos y todo. Pero el clásico, lo clásico, es que la instrumentalista, por ejemplo, deja por falta de previsión en el conteo de los instrumentos, dejan algún instrumento entre los cuerpos de los pacientes, ¿verdad? Esa es la clásica, ¿verdad? Gasas. Dejan gasas, o inclusive la persona encargada de la operación, el médico, el médico quirúrgico, ¿verdad? Hace un mal cierre del paciente, una mala costura que puede provocar infecciones. Hay muchos temas, ¿verdad? En ese tema es bastante amplio. Entonces, esos son descuidos. El descuido también es penado por la ley, pero ya lo vimos que es de carácter culposo, ¿ok? ¿Alguien más que quería comentar, perdón? ¿No? Va. Bueno, entonces caemos a nosotros, a nuestro derecho penal guatemalteco. Bueno, digo, bueno, tenemos un derecho penal guatemalteco, tenemos un código de 1973 que está desfasado en cuanto a la teoría del delito. Entonces vamos a ver que nuestra teoría del delito, vamos a agarrar nuestro código penal del artículo 1 al artículo 122, que es nuestro libro primero. Entonces, nuestro libro primero nos va a decir lo que es toda la teoría del delito. ¿Y qué es la teoría del delito? Cuando yo hablo de teoría del delito, pues son sencillamente aquellos fundamentos teóricos, todos aquellos fundamentos teóricos en los cuales se va a basar el derecho penal para su aplicación. Repito, teoría del delito son todos aquellos fundamentos teóricos los que se va a basar la aplicación en concreto del derecho penal, la aplicación del derecho penal, los fundamentos teóricos en los que se va a basar la aplicación del derecho penal. Es lo que yo les decía, es decir, un instrumentalista que deja un instrumento dentro del cuerpo de un paciente y el paciente fallece, ¿será que es doloso? ¿Será que es culposo? Pues eso nos va a enseñar el derecho. ¿Por qué? Porque puede ser de que una tercera persona, vamos así a hablar maléficamente, ¿va? Estaban operando a la suegra y dijo, mira, yo conozco al doctor que la va a operar, pues dejarle un instrumento ahí mejor y así eh, o hacerle una sutura mal hecha, así se muere la vieja, ¿verdad? Y le pagó. Yo sé que casi el 100% de médicos son éticos, pero digamos uno que no es ético, ¿verdad? O decirle, mira, échale veneno en la medicina o dale una medicina que no es. Entonces aquí ya caemos a algo que es culposo, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver también lo que son las tentativas imposibles, ¿verdad? Ustedes. ¿Va? Yo siempre ejemplifico con ejemplos que pueden parecer burdos o chistosos, pero así es como se explica el derecho penal, ¿verdad? A ver, por ejemplo, Lester. A ver, usted le cae mal su suegra. ¿Usted tiene suegra? Sí, sí tengo suegra. Tiene suegra, va. ¿Es buena o es mala? ¿Buena suegra o mala suegra? Es buena, es buena. Es buena, vaya. Digamos que su suegra es mala, Lester. Y dice, bueno, esta vieja como me cae gordo, dice.
¿sabe qué es lo que voy a hacer? Le voy a comprar un pasaje de avión y le voy a invitar que se vaya a Estados Unidos. Ojalá que se caiga el avión y que se muera. Entonces, usted su intención es que su suegra se muera, ¿va? Pero utiliza, la compra un ticket aéreo sobre una posibilidad en que se caiga o no se caiga un avión. Entonces, eso es penado por el derecho penal. Digamos, usted tiene la intención que la persona se muera. Tiene la intencionalidad. Pero el medio será el idóneo. No, el medio tal vez no es el idóneo, porque de aquí a cuando creo que el avión es el que tiene menos accidentes a nivel mundial. Mejor la subo a una camioneta A una Sinaloa o a Una una camioneta. Cineña o una que antigua. ¿no? La gran pucha. Ahí sí, ahí sí lleva el mitad que muere, mitad que viva. Pero sí existe la intención, o sea, sí existe la Ay, intención para a usted matarla, la ¿va? quiere matar, ¿va? Usted quiere que se muera. Sí existe la intención, pero ¿cómo se puede comprobar eso? Que uno tiene intención de volarse a la suegra. Ah, ya vio. Ahí vamos, porque ahí estamos entre las fases de la exteriorización del delito a través de los medios idóneos para su ejecución y la conclusión del delito. ¿Ah? Entonces, lo que yo les acabo de explicar, María Eugenia, Eric, Nubia y todos los demás compañeros, eso se llama en derecho penal tentativa imposible. ¿Mm? Porque está queriendo llevar a cabo un acto a través de un medio inidóneo. ¿Ah? Es como el chiste que hago, el ejemplo que le dice el novio a la novia, mira, te voy a matar a besos. Ah, a menos que tuviera coronavirus en su tiempo, podría hacerlo, pues. Pero otra forma no se puede, ¿verdad? Es una tentativa imposible, pero vaya. Pongamos el caso y volvamos con Lester. Viene y se cae el avión y se muere la suegra. ¿Y ahí qué pasó? Él quería matarlo, le compré el boleto y sí se cayó el avión y se murió. No podía saberlo. Pero ¿cómo le llamamos a eso entonces, Lourdes? Ah, no podía saber que se iba a caer el avión, no, solo el hecho de pensar uno en hacer el delito no lo comete. Pero O sea, se murió y él le compró el boleto y él quería que se muriera. pero esa es una suerte. Es un boleto de lotería, no, no Va, podía saber que se iba a caer. va, oiga, pues Lourdes, pero vino Lester y le dijo a sus amigos, ¿verdad? Miren, fíjense que yo compré un boleto para mi suegra, porque ojalá que se muera esa señora y que se caiga el avión. Quiero que se muera. Se lo contó a otras personas. Hay testigos de eso. Hay transferencias bancarias que demuestran que él compró el boleto, que él se lo fue a dejar una semana antes. Inocente Lick. Es que no A ver, sabía Rudy. que se iba a caer el avión. Va a ver, Rudy, ¿cómo le llamamos a eso, pues? Para mí él es inocente, Lick, aunque haya tenido las malas intenciones, porque todo lo que sucedió después de que él compró el boleto fue ajeno a él. Está ajeno a él. Muy bien, ¿y cómo le llamamos a eso entonces? Tentativa imposible. Tentativa de delito. No llega a tentativa. No, porque Porque el como medio, repito, para un mí él es boleto de avión, inocente, un boleto de avión es inidóneo. claro. A menos que haya que, digamos, Lester fuera, digamos, un técnico en aviación y que se ha ido una noche anterior y haya desconectado una turbina, ¿va? O sea, pero esa es otra cosa, ¿va? Bueno, a este tema que le hablamos se llama caso fortuito, ¿sí? Sí, porque el pensamiento no se puede. Caso fortuito. El pensamiento no es culpable. El pensamiento es una fase del delito, pero no se puede penar, ¿ya? El pensamiento le llamo yo iter criminis, ¿ya? Que es la evolución mental de todo ser humano sobre la intencionalidad de llevar a cabo un acto que se puede llevar a cabo como un delito, ¿no? O sea, repito, es toda la fase interior del delito en el ser humano
por medio del cual, como primera fase, la persona lo idealiza, lo ve como posible para llevarlo a su fase de ejecución. Entonces, el intercrímenes, el pensamiento es parte de la evolución del delito, mas no es el delito en sí. ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Será que una banda de ladrones de un banco planifican en sus mentes cómo llevar a cabo el delito? ¿O solo llegan y a disparar y entran así? ¿O lo planifican? No, definitivamente lleva una planificación, algo así como lo que pasó en Francia con el Museo del Louvre, si no estoy mal, que llevó, me imagino, su tiempo, ¿verdad? Vaya, entonces vigilaron, vieron, pensaron, planificaron, idealizaron, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, si bien la fase del pensamiento no es punible, es una de las fases para la evolución del delito. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, con esto lo que yo les quiero dar a conocer con estos principios básicos que estamos platicando en la primera clase es de todo lo que vamos a ver dentro de la clase de Derecho Penal. Entonces vamos a ver la teoría del delito, qué es delito, ¿ah? ¿Qué es delito doloso? ¿Qué es delito culposo? ¿Sí? Vamos a ver qué es responsabilidad penal. Y para ver la responsabilidad penal vamos a ver quiénes son punibles. ¿Qué personas son punibles? Y son punibles las personas individuales y naturales y las personas jurídicas. Ah, bueno, entonces una persona jurídica puede penarse, una sociedad anónima. Se puede una responsabilidad penal a una sociedad anónima, a una fundación, a una asociación. Pueden ser responsables penales las personas jurídicas, ¿sí o no? Digamos, los bancos podrán ser responsables. Yo creo que ahí sí, pero tendría que ser su representante legal, no la entidad como sí, como el Banco Industrial. El que debería de llevar la carga penal sería su representante legal y su junta directiva, que son personas individuales, pero no la institución como tal. Es correcto, ¿verdad? Las instituciones inclusive se les puede mandar a cancelar, ¿verdad? Y esa es una pena accesoria, ¿no? Cancelación. Entonces, sí son responsables penales también las personas jurídicas, pero es a través, que les quede claro este concepto desde ahorita que se lo estoy dando un 24 de enero de 2026 a las 8:10. Porque aunque son personas jurídicas, las que llevan la dirección, la ejecución, son personas Hoy destapamos naturales. el archivo de los virales ¿Ya? que parecían O sea que aunque eternos, sean pero personas se fueron jurídicas, no esfumando. deslindan sus Primero, actividades el que trono. se desarrollan a Liz Padilla, través de la personas peruana que nos individuales o explicó el bailecito naturales. Son de Amores como si fuera ciencia exacta. A ver, la Su compañera vida de dio Renap, un que es una giro persona total. natural, Todos hicieron su tren. para que La sepan los invitaron a varios compañeros. medios y con el Yo le dinero pongo ganado 0. hasta pulió su apariencia. Sigue en TikTok, sí, pero A nada ver, ¿qué es volvió a persona pegar natural? como María aquel Eugenia baile es, que la ¿va? coronó. Lucida Otro aquí, fenómeno con sello de que ha hecho 2021. su vida aquí en Elías Guatemala. Navarro, En resumidas el cuentas, niño es una Dios. persona nacida en Ese el país. gesto al atender a un cliente se quedó Solo tatuado en así. la memoria colectiva. Ah, Tenía apenas 12 años y aún ese es así mi empujó una mejor ola enorme. Hoy, lo que más concepto circula Ay, son ay, los ay. stickers. abreviado. Como la espuma subió Entonces fibra por ahí va a fibra. revisar su Entre ley, los audios que su ley de dominaron la registro vida nacional diaria, de las personas, apareció Doña RENAP, que ahí Leti, tenemos lo que son las consejos, personas frases naturales, cortitas, ¿verdad? risas ¿Ya? aseguradas. Que Se la persona convirtió en natural reina de TikTok es porque la sus sonidos definición estaban en todas partes. moderna Pero con de el lo que es tiempo, persona, su ¿oyeron? eco se fue Entonces ya no le apagando. llamamos Aún así, si gente te como decían aparece un las audio personas suyo, antes, no la llamamos memoria gente, no muscular hace llamamos lo suyo y te saca persona una como sonrisa. está en el ¿Y Código Civil, cómo ¿verdad? olvidar a Jumfrey? Sino La que ahora se le sensación en llama el personas 2021. naturales. Su tío lo grabó ¿Por camino qué a la es una escuela, persona su natural? Pues es postura aquel elegante, ser cabeza biológico en alto. humano Cuando le preguntan por qué camina así, que nace en responde con condiciones de seguridad que camina viabilidad como un hombre. y que nace en Colombia la se vida rindió jurídica ante su capaz de estilo. contraer Hoy derechos y poco se sabe de él. obligaciones Más reciente, Felipe, desde su en nacimiento, plena fiesta, siguió al milímetro ¿verdad? la canción que cantaba el payaso y se volvió tema del momento. Entonces es toda aquella El clip persona llegó tan lejos biológica, que Karol G hizo su humana,
Ahora el algoritmo ya no lo empuja que igual, nace en y son condiciones de menos los que viabilidad recuerdan aquella y coreografía. que es ¿Acaso sujeto Express? de Mateo, adquirir derechos y con solo decir, obligaciones, hola, soy Mateo, ¿verdad? desató avalanchas de reusos y dúos. El eco fue gigante. Entonces les hago la pregunta, ¿va? Desde Perú también llegó Soy Esta Marco. se la voy a hacer aquí Lo veo. a don Hugo, ¿verdad? Al doctor. Mire, mire pues, don Hugo. Ay, ¿será que los menores de edad son responsables penalmente? Según la Constitución, no son imputables. Y van a centros de readaptación readaptación, o no me acuerdo la palabra, pero la pregunta no. Replanteemos la pregunta, oiga, pues. ¿Será que los menores de edad son responsables penalmente? Esa No, pregunta de privado, ¿verdad usted? sí, no son responsables. Según la Constitución, según la ley, no. Pero ¿Qué dicen los demás compañeros? Yo pienso que en teoría no, pero es una cuestión bien complicada porque actuamos como adultos, quieren de sus actos incorrectos. Entonces se amparan bajo esa, yo le digo careta de que no son adultos, de que no son mayores de edad para hacer los crímenes. Y que actualmente, hasta donde yo recuerdo, las maras, las terroristas, reclutan a menores de edad por lo mismo, porque no los pueden procesar. ¿Quién los puede procesar? Sí, pero las penas son pequeñas a comparación de un adulto. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿los menores de edad son responsables penalmente? Sí. Vale, tengo dos opiniones contrarias, a ver. Una tercera que me explique mejor, que eso yo no lo sé, necesito que ustedes me expliquen, por favor. Yo considero que no, porque hasta los 18 años de edad son considerados individuos con todos los derechos plenos. Entonces, los menores de edad no son imputables. Desde 0 a 18 años de edad tienen tutor legal, que son sus papás. Entonces, ellos son los responsables jurídicamente de sus hijos hasta que ellos tengan su DPI, adquieran su mayoría de edad. Pero no sé si son imputables penalmente. Pero, ¿y no tengo una ley de adolescentes en conflicto con la ley penal, pues? Licenciado. Lo que opina es de la protección integral de la niñez y adolescencia, que en su libro primero está la protección integral de la niñez y adolescencia, y en su libro segundo, segunda parte o segunda sección, me establece todos los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces dice conflicto con la ley penal. Entonces, compañero, adelante. Yo considero que sí. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, yo creo que se ha ido abriendo más esa brecha de que por el mismo involucramiento de los jóvenes, de los adolescentes en pandillas, en situaciones de delito, que se les persiga penalmente, ¿verdad? Entonces, aparte que según nuestras capacidades, entendimos que tenemos capacidad absoluta a partir de los 18 años y hay ciertas capacidades relativas que adolescentes o jóvenes menores de 18 años ya gozan, entonces por ende son perseguidos penalmente también. A ver, muy bien, Lester, yo doy otra opinión. ¿Vieron cómo se las pongo difíciles? Sí. Apunte, porque después en el examen no me va a decir esto no lo vi, profe, o no lo vi, leak. Dígame, adelante. Yo creo que va a depender sobre la edad, porque yo creo que está estipulado sobre edades también, cómo puede ser juzgado un menor. Yo creo que 13 años, de 13 años para abajo no puede ser juzgado penalmente, no, que solo se le pone como una condición de disciplina. Bueno, entonces, sí.
¿Saben cómo lo vamos a resolver? Vamos a irnos al artículo 132 de la Ley Pina, Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. ¿Alguien que la lea por ahí, por favor? Y ya después vamos con las otras. Y miren la pregunta que les dije. ¿Será que los adolescentes son responsables penalmente? No le dije si son inimputables. Inimputables sí son, porque la ley penal del Código Penal para adultos los excluye. Pero les dije, ¿son responsables penalmente? Le dije al doctor U. Ah. Entonces vámonos al 132 y 133 de la ley Pina. Por favor, alguien que lo tenga y lo lea. ¿132 de la ley Pina? Si no lo tiene alguien, lo leo yo. ¿Ya lo tienen por ahí alguien? ¿Y Juan Carlos? Sí, licenciado. 132. Sí, Término, adelante. conflicto con la ley penal. Debe entenderse como adolescentes en conflicto con la ley penal a aquel o aquella cuya conducta viole la ley penal. Vaya, toda aquella conducta que viole la ley penal. ¿A qué se refiere eso? Que los artículos comprendidos desde el artículo 123 en adelante del Código Penal, eso es la ley penal, ¿va? Son los delitos. ¿Será que si un adolescente de 15 años mata a otro, o un señor de 30 años, será que ese delito le vamos a llamar un delito de que no se le puede decir delito porque lo mató y es niño o adolescente? ¿O sigue siendo un homicidio? No, sigue siendo un homicidio, aunque tenga 12, digámoslo así ahorita. Vaya, que tenga 12 años, un homicidio es homicidio. O sea, la ley entonces viola la ley penal. Únicamente el tratamiento y el proceso va a estar distinto. Vámonos al 135, bueno, vamos para aclarar la duda del compañero de la periodicidad de la aplicación de la ley Pina. Vámonos al artículo 133, por favor. Artículo 133. Ámbito de aplicación según los sujetos. Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 13 y menos de 18 años al momento de incurrir en una acción en conflicto con la ley penal o leyes especiales. O leyes especiales, ¿va? De conformidad al artículo 8 del Código Penal. ¿Cuáles son las leyes especiales? Ley de narcoactividad, ley de violencia intrafamiliar, ley de armas y municiones, o sea, todas las leyes que tengan delitos, ¿verdad? Se aplican. Y ahora vamos a lo que vamos a lo que es la aplicación del ámbito de aplicación en el espacio. Vamos en el artículo 135, por favor. Artículo 135. Ámbito de aplicación en el espacio. Esta ley se aplicará a quienes cometan uno hecho punible en el territorio de la República. El principio de extraterritorialidad se aplicará según las reglas establecidas en el Código Penal. Vaya bien. Entonces la ley se aplica a quienes cometan un hecho punible en el territorio de la República de Guatemala. ¿Ya? A partir de los 13 años se considera delito. Entonces, le vuelvo a preguntar a don Hugo, ahí que ya lo tengo pensativo. A ver, don Hugo, nuevamente. ¿Los menores de edad de 13 a 18 años son responsables penalmente? Sí, son responsables, pero como usted dice, el tratamiento es diferente porque con ellos lo que se hacen es, son medidas de protección, ¿verdad? Son medidas de protección. No, medidas de protección son a los que no han cometido delitos. Estos se llaman medidas de resguardo y seguridad. Son medidas de resguardo y seguridad a quienes hayan cometido delitos, ¿verdad? Pero sí se aplica una sanción y una responsabilidad por los hechos cometidos, solo que se les procesa en su calidad de adolescentes y de menores de edad, hasta 18 años, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se le emiten este tipo de medidas por las cuales se van a decretar estas medidas cautelares para que las personas
no cometan nuevos delitos durante su adolescencia y pueden estar privados de su libertad provisional hasta la edad de 21 años. Y después de 21 años, pues ya se tienen que llevar a centros de cumplimiento de condenas si han cometido otro delito siendo mayores de edad, ¿verdad? ¿Ya? Yo- Sí, Lourdes. Sí, don Hugo. Vamos con Lourdes, después con don Hugo para ir cerrando la clase. Lourdes. Gracias. Yo solo quiero saber si entonces se les aplica la misma pena que a los adultos o son diferentes penas. No, son diferentes penas. O sea, la privación de libertad no puede ser mayor a los 21 años de la persona. Es decir, si cometió un delito cuando tenía 17 o de 16 años, no puede pasar de los 21 años de edad. Todo eso lo va a encontrar las medidas de coerción a partir del del artículo 179 de la ley PINA, de la ley de protección integral, ¿verdad? Que es el artículo 179, ¿verdad? Ahí va a indicar, ¿verdad? O sea, medidas de coerción. Sí, doctor Hugo. Sí, mi observación era que si aún, si el homicidio se llama homicidio si lo hace uno de 12 años, ¿por qué hay necesidad entonces de llamarle feminicidio si es el mismo delito? Es que una ley diferente. Sí, fíjese que yo no estoy de acuerdo con el término feminicidio porque contraviene el derecho penal. Porque el homicidio viene, el homo quiere decir humano, homo. Sidius quiere decir matar o asesinar. Viene del término side, que lo vamos a ver, que es de origen griego. Viene del término side, que quiere decir matar, ¿verdad? O quitar la vida. Y el homo viene de la raza humana, ¿verdad? Homicidio, o sea, matar a alguien de la raza humana. Entonces la etimología es homicidio, ¿ya? Entonces desde esa etimología de homicidio vengo yo y agarro los que son homicidios especializados. ¿Cuáles son los homicidios especializados? Tengo el asesinato, tengo la ejecución extrajudicial, tengo el infanticidio, tengo el magnicidio y dentro de eso tendría que estar como un delito de homicidio especializado el feminicidio, que es la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer, o sea, crimen de odio, ¿verdad? Tengo también lo que es el genocidio, que voy a matar a un grupo de personas por razones de religión, por razones de territorio, por razones de raza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que usted me pregunta, el femicidio es un homicidio calificado, en resumen. No tendría que estar aparte de, ni tener una ley aparte de, sino que tendría que ser un delito calificado dentro del Código Penal. ¿Ya? Y es similar al genocidio, ¿verdad? Que es por razones de odio. Tiene que comprobarse, ¿verdad? Si existe esa misoginia, ¿verdad? La misoginia es una conducta contraria que se establece que como la persona hombre tiene odio en contra de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Tendría que comprobarse esa fase interna del delito. Si no, no entra entre femicidio, sino que es un homicidio o un asesinato, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces vamos a ver quiénes son los autores responsables. Vamos a ver nuestros primeros 122 artículos, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver qué tipos de penas hay, las penas principales, las penas accesorias. Vamos a ver lo que son las medidas sustitutivas, las medidas de seguridad, ¿verdad? Creamos las medidas de seguridad de personas. Vamos a ver que, como les decía, el delito, ¿qué es el delito? Dolo, culpa. Vamos a ver lo que es la pena, penas principales accesorias, quién es el autor mediático, el autor material, ¿verdad? Del delito, ¿verdad? Que es la propia persona y los autores a través de las responsabilidades penales indicadas. Sí, para ir terminando, Carol, y después Elías Ordóñez. Carol. Buenos días, licenciado, mucho gusto. Bien. Una pregunta, entonces, cuando hay una muerte de una mujer, tiene que haber
por ejemplo, es que ahora todo es feminicidio. Por ejemplo, si es mujer, todo es protocolo de feminicidio. Y a veces, Sí, por ejemplo, se ahogó una sí, persona en el mar y lo sí, llevan a la institución, al INASIF, por ejemplo, y hace protocolo de INASIF sí. en una necropsia. Y yo sabía pues que ellos tendrían que ver que es por ser mujer el delito, ¿verdad? Entonces Sí, esa duda sí, tenía sí, yo. sí, 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 porque digamos ahí no entra, digamos, el femicidio, sino que tendría que ser llevado por una fiscalía de delitos contra la vida para la investigación primaria, no aplicar protocolo de forma general. Lo que pasa que ni el MP ni los fiscales saben eso. Y para hacer femicidio, les voy a traer a una clase, voy a invitar a un fiscal del MP, que es de la Fiscalía de Feminicidio, él sí, que lleva el caso de esta chava, de esta que mataron, de aquella que fue famosa ahorita, que mataron allá en, en Zacapa, del caso de este, que decían que era la hija de este político, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese caso, Melissa perdón? Palacios, Bonía. Sí, de Valebonía. Voy a traer. Melissa Palacios, la que falleció. Voy a hablar, traer el fiscal si les parece y que les venga a dar una explicación de eso, ¿les parece? Creo que no le van a preguntar de caso Bonilla porque es un caso porque está en reserva, ¿verdad? Pero es el que lleva ese caso, ¿verdad? Sería muy interesante, licenciado, porque Sí, vea que yo estoy en el INASIF, soy médico forense de ahí, pero ¿Ya a mí me imagínate? molesta que muchos fiscales llevan y No cuando saben, veo la solicitud es todo de feminicidio y no hasta la saben. ropa, y lo único que encuentro ahí es arena. Me piden hisopados y arena. Yo digo, no, no puedo creer que yo, que no soy abogada, no sepa que ahí lo único que va a encontrar es agua con sal. Usted es médico forense, Sí, va, y imagínese. Va, imagínese que a veces hasta le aplican protocolo de femicidio a las personas atropelladas, pues, que se le son aplica. homicidios Ajá. culposos, ¿sí? Hasta a veces, hasta esos protocolos le aplican a personas por atropellamiento o por accidentes de tránsito, ¿no? Y no va. Hasta ese punto han llegado. Entonces, Y sabe que hubo un niño que falleció por neumonía y me pidieron toda la ropa y le digo al fiscal, disculpe, fíjese que yo quisiera saber para qué me pide la ropa. ¿Usted está pensando en que hubo un abuso, una agresión sexual? Y entonces me dice, no, es que se lo pido por cualquier cosa. por cualquier... Esa fue su respuesta. Yo, No saben, doctora, no saben, no tienen conocimiento. Solo para cerrar, rapidito con el otro compañero que está levantando la mano, perdón, para terminar. Licenciado, yo solo tengo la duda si las penas, digamos, son más graves por femicidio que por un delito normal. Y si eso, pues, como usted indica, ¿verdad? Que debería haber una odio, digamos, hacia la persona por el Misoginia, femicidio. Ajá. misoginia, ajá. Entonces, digamos, se podría sacar ese caso de un juzgado de femicidio para uno digamos, normal, por así decirlo. De delitos comunes, sí. Sí. Pero son más suaves las penas, digamos, por así, por si se tratara de uno u otro, o sería lo mismo llevarlo. Acuérdese que las penas máximas son hasta 50 años por algún femicidio o asesinato. Si fuera un homicidio, pues la pena mayor es hasta 40 años, ¿verdad? O sea, van variando las penas, pero pues eso lo vamos a ver posteriormente en las penas. La pena mayor que puede aplicarse a una persona por delitos es hasta 50 años de prisión, ¿verdad? ¿Ya? Sí, pero lo que tenemos la desventaja son que los juzgados de femicidio van a estar a favor de la mujer siempre, ¿verdad? Ya ahí lleva usted una, una escalón perdido ahí, ¿verdad? Entonces, jóvenes, por respeto a la próxima clase, yo los dejo hasta aquí, entran a las 8:30 a su próxima clase, ¿no? Va. Sí, es Sí, correcto. jóvenes, va.